Buenas noches, amada familia. Qué bueno es estar un miércoles más juntos para seguir compartiendo de lo maravilloso del reino de los cielos y escuchar lo que nuestro Padre tiene para nosotros que somos sus hijos. Guardarlo en el corazón y ponerlo por obra todas las enseñanzas y vivir de una manera diferente y mejor. Les doy la bienvenida a todos y deseo que Dios siga operando en sus vidas, llenándoles de su amor, protegiéndoles de todo mal, proveyendo para cada una de sus necesidades y tengan una vida bendecida. De manera especial les doy la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez, que sea el inicio de una nueva vida. El domingo hablamos sobre la necesidad de mantenernos viviendo en fe sin dudar. Y leamos una vez más los versículos 21 y 22 de Mateo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. De acuerdo a esto tenemos que hablar como Jesús lo hizo con la higuera y también hablar al monte porque tenemos fe. Y cuando nos referimos a la oración que Jesús nos enseñó, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Si juntamos estas verdades, concluimos que debemos hablar como se habla en el cielo para tener resultados divinos. Por eso en esta noche vamos a ver de manera sencilla esta enseñanza que le he titulado: hablemos como se habla en el cielo. Esto es fe. Juan 3:31 en la Reina Valera dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Si bien se refiere principalmente a Jesucristo que vino del cielo, también podemos decir que se refiere a nosotros que nacimos de arriba, y también a todos los que tienen revelación del cielo y de lo eterno. Y es verdad que cuando nacemos de nuevo lo natural no nos controla, lo humano no nos gobierna. Ahora caminamos en otra dimensión que es la celestial. Ahora bien, cuando nacemos en esta tierra, nacemos con 5 sentidos, pero cuando nacemos de nuevo, principalmente entendemos que Dios nos ha dado una medida de fe para movernos, no solo con los sentidos, sino principalmente que aprendamos a vivir por la fe. Y esto tiene que ver con lo celestial. Consecuentemente, cuando nacemos de manera natural, dependiendo del país en que nacemos, tenemos un idioma. Pero cuando nacemos de arriba, debemos aprender a hablar ese idioma, y ese idioma es la fe. Es evidente que cuando hablamos de acuerdo a lo natural y de manera almática, se habla muchas veces con incredulidad. Y más aún cuando se habla con temor, es que se está utilizando el lenguaje de las tinieblas. Y por eso dice Dios en su palabra que vamos a dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca que no edificaba. En Mateo 16:36 en la Biblia de las Américas dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Debemos estar conscientes que cuando hablamos equivocadamente podemos perder resultados beneficiosos. Y cuando hablamos sin alinearnos a la palabra de Dios, es decir, hablamos lo que sentimos, mas no hablamos lo que creemos, en vez de provocar un milagro, podemos causar una tragedia. Por eso dice Proverbios que vida y muerte está en el poder de nuestra boca y comeremos del fruto de lo que hablamos. Ahora debemos entender por qué Dios toma muy en cuenta las palabras que hablamos, porque hay palabras que hieren y matan, pero hay también palabras que dan vida. Hemos escuchado en este tiempo, en los diferentes ámbitos, cómo hablaban las personas, palabras que desde luego les llevó hasta ver muerte. Pero en el reino de los cielos, en nuestro hogar y en la familia de Dios, solamente tenemos que hablar las palabras que escuchamos del cielo, que producen vida, milagros, y siempre tendremos resultados divinos. Cuando una persona habla mal, de alguna manera está influenciada por las tinieblas, como por ejemplo una persona pesimista solo habla lo negativo y dice: es que eso es lo que yo siento. Pero nosotros debemos tener la convicción que no debemos hablar lo que sentimos, como algunas personas dicen: siento que me va a ir mal, siento que voy a perder el trabajo, siento que me va a ir mal en el negocio, siento que voy a morir de lo mismo que murió mi papá. Nosotros no debemos andar por lo que sentimos, porque nuestra alma es engañosa, sino por lo que creemos en nuestro corazón. Por eso debemos entender que las respuestas para nuestras vidas están en la palabra de Dios, y esta es llena de fe, como dice Romanos 10:8 en la Biblia de las Américas. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Como vemos, la respuesta está en nuestro corazón y en nuestra boca, porque lo que nosotros creemos y hablamos será hecho. Debemos determinar en nuestro corazón no creer lo que dicen las personas,
No creer lo que dicen las personas, solo lo que Dios ha dicho, porque nuestro Padre no miente, no nos falla, y cuando dice algo no será, sino que ya es. Bajo estas verdades debemos cuidar lo que hablamos, ya que son puertas de acceso a nuevos niveles de gloria si hablamos bien. De lo contrario, si hablamos mal, puede ser una plataforma para futuras tragedias. Veamos en la palabra lo que pasa cuando hablamos desacertadamente. En Malaquías 3:3 en la Biblia de las Américas dice: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Como podemos ver, hay palabras que le duelen, que golpean a Dios, y por eso Dios le dice a su pueblo cómo están procediendo equivocadamente, y esto le molesta a Dios. Una de las cosas que hacemos, similar a lo que estamos leyendo, es cuando decimos muchas cosas quejándonos que Dios no nos ha dado, y recalcamos, pero si nos ha prometido, ¿por qué no sucede? Además, otras personas tienen incredulidad en su corazón, y esto no le agrada a Dios. Lo mismo que hablamos el domingo. Cuando dudamos de Él, esto es una ofensa a Dios. Veamos otro ejemplo de lo que registra la palabra en Números 13:32 en la Biblia de las Américas. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran estatura. Como vemos, este es el informe de los espías que fueron a reconocer la tierra. Este reporte dieron 10 de los 12 que fueron. Dijeron: hay gigantes, las ciudades son fortificadas, y nosotros somos tan pequeños que comparados con ellos parecemos langostas. Como vemos, hablaron mal de la tierra que Dios les había dado, y a nuestro Padre no le agrada que hablemos mal de lo que Él nos da. Y este es el problema que tienen las personas, que cuando Dios promete algo, esperan que les caiga del cielo todo, sin que nosotros hagamos nada. Muchas cosas tenemos que trabajarlas para tenerlas, pero algunos piensan que tiene que venir todo sin que hagamos ningún esfuerzo, y mucho mejor cuando no hay oposición. Pero la verdad es que para tener las cosas que nos va a dar Dios, a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes, y debemos luchar. Y tantas personas cuestionan: ¿por qué debe ser así? Por eso quiero decirles que Dios utiliza esto para que nosotros desarrollemos la fe. Es en medio de la adversidad donde se prueba nuestra fe, y para ver si es genuina y efectiva. Cuando Dios dice que va a hacer algo grande con nosotros, en ocasiones se levantan situaciones difíciles que antes no hemos tenido, y se presentan crisis y aún pandemias como las que hemos vivido, y le preguntamos a Dios: ¿qué es lo que está pasando? ¿No nos dijiste que vienen cosas grandes a nuestras vidas? Pero lo que estoy viendo es solo oposición, problemas, persecución. Pero debemos entender que cuando vemos gigantes es señal que Dios nos ha entregado la tierra prometida. Entonces las situaciones que estamos pasando ahora son las que van a desarrollar nuestra fe. Y si nos mantenemos creyendo, aun cuando estemos viendo lo contrario, seguro que vamos a tener lo que Dios nos ha prometido. Si ponemos atención a lo que dice el libro de Números, las personas vieron los frutos de esa tierra, que eran extraordinarios, y en vez de hablar lo bueno, hablaron solamente las dificultades. Y eso no es hablar como se habla en el cielo. De otra parte, a Dios no le agrada la queja. Veamos Números 11:1 en la Biblia de las Américas. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Como vemos, el pueblo comienza a quejarse en la adversidad, y debe saber que Dios escucha todo, y la queja le desagrada. Entonces, eso tiene un resultado para las personas negativas, y no solo para ellos, sino para su entorno. Así, cuando hablaron mal de la tierra que fueron a reconocer, Dios les trajo una consecuencia. Veamos esto en Números 14:34 en la Biblia de las Américas. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevarás vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Esta es la consecuencia de las palabras negativas y de la incredulidad, que son ofensivas contra Dios. En cambio, una palabra de fe tiene el poder para darnos en un día lo que necesitamos. Ahora podemos entender por qué muchas veces hemos tenido que esperar tanto tiempo la respuesta de Dios. Porque no hemos podido controlar nuestra alma con sus emociones, que nos hace ser sensibles e inestables, y nos lleva a confesar palabras erradas, y esto no es fe.
Como ya hemos señalado, la fe es espiritual y por tanto no importa las condiciones en que me encuentro pasando. Lo importante es que sigo creyendo y lo que creo en el Espíritu tiene todo el poder. Y cuando creo de esta manera es que estoy plenamente convencido que lo que Dios nos ha prometido lo vamos a tener. Aun cuando todavía no lo hemos visto, porque nuestra fe está fortalecida y seguimos hablando como es en el cielo, porque ahí no hay incredulidad ni nada negativo. La fe de Dios tiene el poder de darle convicción a una persona que no importando lo que está pasando alrededor, lo que Dios le habló y llevó a su espíritu es una verdad y se cumplirá porque lo cree. Algo tan sustancial es que cuando uno tiene la fe de Dios, no sigue siendo y viviendo igual que los demás, porque la fe nos cambia, nos transforma y dejamos de ser esas personas que viven de la misma manera y en pecado. Cuando una persona ha nacido de nuevo y ha recibido la fe de Dios, aunque no sienta a Dios, sabe que está ahí. Y porque está con quien cree, todo es posible. Y lo que cree es más fuerte de lo que siente. Y la fe mueve a Dios. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, Dios no se mueve por las lágrimas, angustias, desesperación de las personas. Lo que le mueve a Dios es por lo que nosotros nos atrevemos a creer. Es indudable que en el cielo se habla fe. Y nosotros debemos hablar como se habla en el cielo. Y hay un caso en la Biblia que una persona por ser incrédula y no hablar bien se quedó mudo. Usted puede leer esto en Lucas 1, versículos del 5 al 25. Pero solo leamos el versículo 20. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces cuando Dios ve la actitud y escucha palabras que no le agradan, porque no es el lenguaje del cielo, y no encuentra en el corazón fe, hay consecuencias. Pero cuando aún todo está en contra, y a pesar de ello nos mantenemos creyendo a Dios, Él actúa, porque ve nuestro corazón y escucha palabras marcadas de fe. Cuando tenemos fe, este espíritu de fe nos hace creer y además hablar. Como dice 2 Corintios 4:13 en la Biblia de las Américas. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En base a este principio, cuando uno cree, tiene que hablar. Una vez más, recalquemos que cuando una persona nació de nuevo y Dios le da la medida de fe y empieza a obrar en fe, es imposible quedarse callado por todo lo que hemos recibido de Dios. Así como ese ciego que fue sanado por el Señor y que le preguntaban tanto, ¿qué le sanó? Porque no creían que Jesús le haya sanado. Esta persona que recobró la vista por el milagro de Jesús, dijo, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y este es el testimonio que una persona da por evidencia de la obra de Dios. Y nosotros también podemos decir y dar el gran testimonio de lo que Dios cambió nuestras vidas. Y cada uno de nosotros sabemos cómo éramos y ahora sabemos lo que somos por la fe que empezó a obrar en nuestras vidas. Y este espíritu de fe que está en nosotros nos lleva a creer y hablar, pero como se habla en el cielo. En conclusión, nosotros que somos hijos de Dios y tenemos fe, debemos hablar como se habla en el cielo. Es evidente que la función de nuestro corazón es creer, pero la función de nuestra boca es crear. Como vimos en Marcos 11, 22 y 23 en la Biblia de las Américas. Y Jesús respondió, diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Como vemos, cuando hablamos, creamos lo que creemos. En general, cuando hablamos, generamos ambientes. Si es de fe, damos lugar a la intervención de Dios y cambiar, por ejemplo, un ambiente opresivo en un ambiente de libertad, un ambiente de tristeza en un ambiente de gozo. Debemos tener la convicción que lo que decimos creyendo con fe en nuestro corazón tiene más poder de lo que sentimos de nuestra alma. Lo que sentimos en el alma nos afecta a nosotros, pero cuando creemos y hablamos, afecta también a nuestro entorno. Y aquí quiero hacer una precisión. Muchas personas dicen, siento de Dios, y quiero decirle que el sentimiento está en el alma, y por eso hay que tener cuidado, porque no todo lo que usted siente viene de Dios, pero el espíritu de fe nos lleva a operar como Dios opera, hablar como Dios habla. En general no dependemos de lo que sentimos, sino que vivimos de lo que creemos,
y lo que creemos hablamos, y lo que hablo es la palabra de Dios, y eso ya está hecho. Cuando decimos yo creo que voy a ser sano algún día, eso no es fe. Mujeres dicen, yo sé que un día Dios va a cambiar a mi esposo, eso tampoco es fe, esto es esperanza. Pero la fe es estar convencido que la palabra ya fue dada y por eso ya operó, como cuando dice que por las llagas de Jesucristo ya fuimos curados. Esto es fe, vernos ya sanos, es decir, cuando opera Dios ya está hecho. Si algún día les llaman del colegio para decirle que su hijo está peor que antes y que va a perderse, escucha ese reporte, pero la fe que está en el Espíritu es más fuerte de lo que está escuchando. Entonces tiene que moverse por fe. Y quizá le puede poner triste esto es sentimiento, pero esto no le afecta a la fe que usted tiene y verle a su hijo salvo. De tal manera que aunque usted reciba un reporte negativo, tenemos que hablar como habla quien es la palabra, Jesús. Y veamos lo que dice Isaías 55:11 en la Nueva Biblia Viva. Así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera la envíe. Como vemos, envía su palabra, siempre produce fruto, realiza lo que el Señor quiere y es prosperado donde quiera que la envía. Y si nosotros hablamos así, seguros que vamos a ver la gloria de Dios y tener grandes resultados y muchas bendiciones. Algo muy revelador es que cuando hablamos con fe, es el mismo Dios que está hablando a través de nosotros. Por ejemplo, cuando estamos pasando por una situación crítica y no hablamos de acuerdo a lo que sentimos y no hablamos de acuerdo a lo que sentimos en el alma y hablamos todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces quien es la palabra está operando sobre la crisis. Por tanto, hagamos lo correcto, dejemos que Dios hable en cualquier situación crítica, y así como pasó en la creación, todo fue cambiado y puesto en orden, entonces veremos de igual manera la respuesta de Dios. Causemos que Dios hable al problema que estamos pasando, en vez de contarle a Dios del problema, y obremos en fe, que es lo que le agrada a Dios, y nos responderá grandemente, ya que es el mismo Dios Todopoderoso que está obrando a nuestro favor. Por tanto, cada vez que hablamos de fe, Dios fluye a través de su palabra, porque Dios es Dios de fe y es creador. Por eso cuando habla, está hecho. De igual manera, cuando estamos en una situación calamitosa y creemos en el corazón que Dios va a intervenir, la mitad del milagro está hecho. Pero cuando lo confiesa con su boca, la palabra de Dios, todo lo celestial entra en movimiento para obrar a nuestro favor. Cuando le creemos a Dios, actúa con poder. En conclusión, fe es la verdad de Dios hablando y operando sobre nuestra realidad. Quien es la verdad cambia toda la realidad. Por eso hay poder en lo que hablamos como el Señor habla. Esto mismo experimentó la mujer que tenía el flujo de sangre, que decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Ella tenía fe, sabía y estaba completamente seguro, porque creía que si le toca, va a ser sana conforme a lo que estaba hablando. De igual manera, ahora empieza a creer que Dios va a obrar a su favor, y desde el tiempo de decir lo que dice la palabra, y eso vamos a tener, porque hablamos como se habla en el cielo. Así, por ejemplo, digamos creyendo, vamos a vivir sanos, vamos a caminar en libertad, vamos a caminar en prosperidad, nada nos va a faltar, nosotros estaremos arriba y no abajo, seremos cabeza y no cola, no vamos a pedir prestado sino que prestaremos, seremos los mejores empresarios y prosperarán nuestros negocios, nuestros hijos y nuestras generaciones van a servir al Señor y caminaremos siendo bendición. Aleluya. Qué mejor momento para dirigirme a usted que se ha conectado a esta transmisión por primera vez, para que experimente lo que hemos hablado, que si confiesa con su boca a Jesús por Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. A eso le invito a que haga esta oración. Dígale, Padre, en esta noche reconozco que soy un pecador, pero estoy arrepentido de toda mi vida pasada y te pido que me perdones y me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, yo sé que por el amor que nos tienes, entregaste la vida por nosotros, pero tú venciste a la muerte y estás vivo. Por eso en este día
te invito a que entres en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad y la vida eterna, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Jesús, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Además, desde ahora parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solo en Dios, ya que Él nunca le va a defraudar, y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, amada familia, decidamos mantenernos viviendo en fe, de tal manera que nuestra manera de hablar evidencie que somos parte del reino de los cielos. Debemos estar conscientes que cuando hablamos sin alinearnos a la palabra de Dios, podemos causar tremendas consecuencias. Pero si hablamos de fe, podemos obtener grandes milagros y caminar en bendición, participando lo del cielo aquí en esta tierra. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo y de paz. Buenas noches.